estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Hoy y siempre te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estés sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando.
camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Así Los saludo con la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo, amada iglesia. Que la gloria del Señor llene tu casa, tu vida y toda su familia. Que las maravillosas bendiciones del Señor sean llenando nuestros corazones de esas ricas bendiciones en Cristo. Sabemos que tenemos un Dios que siempre está atento de todas las cosas que nosotros deseamos, las cosas que anhelamos, las cosas que tanto deseamos en nuestros corazones. Él está dispuesto a suplir cada una de nuestras necesidades. Lo que pedimos en oración, creyendo, lo recibimos. Jesús dijo que todo lo que pidiéramos en oración, creyendo, lo recibiremos. Y eso es la fe que debemos tener cada uno de nosotros, que Él lo va a hacer. Pero siempre en nuestra mente y en nuestro corazón las circunstancias quieren cargarlas con los problemas, las dificultades, y nos hacen a veces pensar que no podemos salir adelante, nos hacen pensar que estamos en derrota, que no tenemos las fuerzas suficientes para poder salir, que no tenemos los recursos, que no tenemos las ayudas. Pero queremos decirle que en esta noche que Dios trae una palabra poderosa, que Dios está con nosotros, que Dios envió a nuestros corazones a su Espíritu Santo, el cual tiene ese poder para hacer cambiar las circunstancias de nuestra vida. Sí, normalmente el enemigo quiere influenciar en nuestra mente, quiere influenciar en el corazón de las personas, haciendo que sienta tristeza, que sienta amargura, que se sienta derrotado. Y el Espíritu Santo, cuando llega a nuestros corazones, cuando aceptamos a Jesús, viene a nuestras vidas y nos llena de esos frutos del Espíritu Santo, que es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, y todas las adversidades mentales que han cargado el corazón, pues quieren llevar a enfermedades físicas, porque en la mente, en el corazón, todas aquellas cargas, todos aquellos problemas, pues llevan a enfermedades físicas. Por eso el Espíritu Santo ha venido a traernos esa fe, al creer en el poder sobrenatural del Señor, a traer paz, a traer el gozo, la alegría de Dios en nuestras vidas, y eso hace que cambie todas las circunstancias. Por eso en esta noche tenemos las herramientas más importantes que Dios nos va a regalar: la palabra de Dios y la oración. Por eso queremos abrir nuestro corazón para recibir esas dos cosas que Dios trae para nosotros. Pastora, que la maravillosa bendición del Señor esté sobre su vida siempre. Amén, pastor. Igualmente, bendiciones, iglesia. En esta noche vamos a preparar nuestro corazón para orar y entrar en la presencia de nuestro Dios. Así que vamos a orar. Bendito Dios y Padre celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche una vez más venimos delante de ti, oh Padre bello y maravilloso, Dios de los cielos, lleno de misericordia, lleno de amor y de bondad, Señor amado. Venimos a agradecerte, Señor, lo bello, lo precioso, lo hermoso, lo fiel que has sido, Señor, con nosotros, mi Dios de los cielos. Gracias te damos por ello, Señor. Gracias te damos por tus bendiciones. Gracias te damos por tu presencia, Señor, en cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en los hogares de nuestros hermanos, mi Rey de la Gloria. Muchas gracias, Papito Santo y precioso Dios de los cielos.
En esta noche, mi Señor, queremos disponer nuestro corazón, Señor, abrirlo de par en par para ti, mi Rey, para que tú entres, Señor, para que tú obres en nosotros, para que, Señor, la unción poderosa del Espíritu Santo venga a nuestros corazones, nos ayude a entender tu palabra, Señor. En esta noche te clamamos para que abras nuestro entendimiento, mi Rey, para entender la palabra, Señor, para recibir la palabra, bendito Dios. Queremos que esta palabra caiga en buena tierra, mi Señor, y que dé fruto al 100%, mi Rey. Padre, mira el corazón de mi hermano, mi hermana, allí donde está en su casa, la necesidad, Señor, que tienen, los colocamos delante de ti y te pedimos que tú, Señor, suplas toda necesidad como sabes hacerlo, mi Rey de la gloria. Gracias te damos, Señor, porque tú estás pendiente siempre de nosotros, mi Rey, y nuestra mayor necesidad es tu presencia, nuestra mayor necesidad, Señor, es tu ayuda, tu guianza, tu dirección, mi Rey. Por eso te pedimos direcciónanos con tu palabra, Señor. Encamínanos en tu verdad cada día, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pedimos ser llenos del Espíritu Santo. Pedimos ser avivados con el poder del Espíritu Santo, Señor. Pedimos, Señor, que tú traigas un despertar espiritual en cada uno de nosotros, en cada miembro de la iglesia, en cada persona, Señor, que escucha esta palabra, que haya ese despertar espiritual, papito lindo de la gloria, y que seamos llenos del Espíritu bello en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, iglesia. Y vamos a listar esta noche la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 3, y vamos a estar leyendo del versículo 5 al 8, ¿verdad, pastor? Amén. Y vamos a leer para la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice así la palabra del Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Amén. Aleluya. Qué maravillosa palabra que nos trae hoy el sabio Salomón, inspirado por la sabiduría divina. El principio de Jehová es el temor el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando nosotros queremos sabiduría en nuestra vida, tenemos que cada uno de nosotros tener esa bendición tan maravillosa que es tener temor al Señor. Entonces viene la sabiduría divina. Y Salomón, en su comienzo de su vida, cuando fue llamado por Dios, cuando tuvo la gloria del Señor en el templo, cuando Él ofrece esa bendición gloriosa y pide sabiduría para dirigir el pueblo, Dios le regala esa sabiduría divina, esa sabiduría tan maravillosa que nos va a enseñar principios tan extraordinarios, como todas las cosas que se hacen para Dios, se dirigen para Dios, se gobiernan para Dios, se ejecutan, se trabaja para Dios. Es decir, podemos hacer las cosas al servicio de una persona, al servicio de una región, al servicio de alguien, pero es como si lo hiciésemos para Dios. Ahí inmediatamente viene lo que nos dice este proverbio. Y finalmente nos viene diciendo que recibimos medicina en nuestro hueso, es decir, traemos salud, traemos ese gozo, porque qué bendición es cuando se hace alguna labor con ese amor de que Dios está con nosotros para suplir la necesidad de alguien, para hacer que nuestro trabajo sea lo mejor, así sea muy pequeño, así sea que casi nadie lo mire, pero si lo hacemos con excelencia, Dios lo hará resplandecer y nos llevará a lugares altos, a lugares reconocidos, porque se hacen las cosas como para Dios. Y nos habla la palabra del Señor. La primera parte nos dice fíate, está diciendo fíate, no está diciendo de fiar, sino fíate, o sea, de fíate de Jehová de todo tu corazón. Es decir, no está hablando de fíate, está hablando es de confianza, de fiat, de confíate. De la misma parte de confíate es un sinónimo de confíate, también de creer, de confiar, de garantizar y de asegurar. Es lo mismo que está haciendo este salmo ahí en esa parte. Confiar en Dios con todo nuestro corazón es lo que nos está diciendo prácticamente el sabio. Y es lo que nos hemos emparejado en este último tiempo, hablando o relacionándonos, y el Espíritu Santo nos ha tenido ahí, hablando cómo tenemos que tener esa primera relación con Dios, que es lo más importante, buscar a Dios, buscarlo primeramente, el reino de Dios y su
justicia, busquemos a Dios. Dice que cuando nosotros lo hacemos, todas las otras cosas vienen por añadidura. Por eso cuando estamos buscando a Dios, creemos en el Señor, tenemos esa experiencia de poder caminar con Él, iniciamos a tener grandes victorias en nuestra vida. Por eso dice el salmista, creen en Jehová con todo su corazón, confía en Jehová con todo su corazón. Pero normalmente esa confianza que nosotros tenemos, el enemigo quiere dañarla. El enemigo siempre está al acecho, dice que anda alrededor como un león rugiente a ver a quién puede devorar. ¿Qué circunstancia él permite de pensamiento negativo? ¿Qué circunstancia ve que cuando estemos enfrentando alguna dificultad, alguna adversidad o algún triunfo, alguna victoria, nos salgamos de darle la gloria y la honra al Señor? Y entonces Él toma esa parte para apoderarse. Por eso Jesús dice que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Cuando habla de esto de hurtar, matar y destruir, está hablando básicamente cuando el hombre permite y saca a Dios de primer lugar. Por eso es importantísimo saber que en cualquier lugar, nuestras relaciones, en cualquier área de nuestra vida laboral o en cualquier elección que nosotros digamos hacia alguien, tiene que esa persona tener temor de Dios, tiene que esa persona tener a Dios en primer lugar. Si una persona no tiene temor de Dios, pues menos va a tener de los hombres. Por eso es importantísimo saber que cada uno de nosotros debemos orar a Dios y saber que las personas que tienen temor a Dios son las personas que nosotros podemos empezar a tener una relación. Por eso dice que no os unáis en yugo desigual, la palabra del Señor. Si se une una persona en yugo desigual, es decir, apoyar a alguien que no cree en Dios, hacer algo, un negocio con alguien que no cree en Dios, dar mi voto de confianza con una persona que no cree en Dios, eso me va a traer adversidades a mi vida, va a traer adversidades a la región, va a traer adversidades a la nación. Por eso es importantísimo saber que cada uno de nuestros actos deben valorarse, porque el enemigo va a enseñorearse y viene a destruir, hurtar, matar y destruir. Por eso el enemigo siempre ha querido afligir, él quiere hurtar, matar y destruir, es afligir el corazón, afligir la mente de las personas. También quiere destruir la vida de cada una persona. Por eso la Biblia nos habla como hombres que fueron llamados por Dios, pero se apoyaron en su propia prudencia, se equivocaron. Por eso dice, fíate de Jehová de todo su corazón y no se apoye en su propia prudencia. Cuando se apoya en su propia prudencia, podemos ver inmensidad de ejemplos. Pero uno de los ejemplos más importantes que podemos encontrar en la palabra del Señor está a través de este hombre llamado Jeroboam. Jeroboam fue un hombre que fue llamado por un profeta de Dios para ser rey de Israel. Fue el primer rey de Israel, ese rey que gobierna con esas 10 tribus. Pero este hombre normalmente se fió en su propio corazón. Por eso dice, fíate en Jehová de todo su corazón y no se apoye en su propia prudencia. Este hombre se apoyó en su propia prudencia, y ese apoyarse en su propia prudencia lo llevó a tener grandes adversidades, no solo para Israel, no solo para su propia vida, sino también para Israel. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. ¿Quién es el que está? ¿A quién apoyamos? ¿Quién es el que está delante de nosotros? ¿Con quién nosotros nos unimos a hacer algo? Por eso es importantísimo. Dice, fíate de Jehová, es creer en el Señor. El que cree en el Señor, el que confía en el Señor, pues tiene una ventaja grande, porque la mano de Dios es poderosa y viene a bendecir nuestras vidas. Claro que sí, pastor, iglesia, y es que la palabra del Señor nos dice hoy, fíate de Jehová de todo tu corazón, como decía usted, pastores, nos está diciendo el Señor, es confíen en mí. Confíen en mis palabras, confíen en lo que yo les digo y lo que les enseño, porque dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. El problema es que cuando nosotros nos apoyamos en nuestra propia prudencia, cometemos errores, porque muchas veces, pastor, nos creemos mejor que Dios, nos creemos más inteligentes que Dios, y eso no es así. Entonces, otro ejemplo que nosotros podemos tener en este momento es al rey Saúl, un hombre escogido por Dios, un hombre ungido por Dios, un hombre que fue enviado a hacer una misión de Dios. Mientras él obedeció, es decir, se fió del Señor, es decir, obedeció, confió en el Señor, todo iba bien en su reino, todo iba bien, él iba bien, pero tan pronto él dijo, ay no, yo como que mejor hago las cosas a mi manera, porque eso dice, y no sea sabio en tu propia opinión. Eso fue lo que fue.
sabio en su propia opinión fue Saúl, y él dijo, "Ay, yo, mejor dicho, dijo, yo voy a hacer las cosas como a mí me parece que se van a hacer, van a hacer como a mí me gustan y van a salir perfectas". ¿Y qué hizo este hombre? Cometió errores, porque no hizo las cosas como Dios se las ordenó que hiciera, sino las hizo como él creyó que eran mejor, que se iba a hacer mejor. Se apoyó en su propia prudencia. ¿Y a cuántos de nosotros nos pasa muchas veces? Dios nos da consejos a través de la palabra, porque cada vez que leemos la palabra, Dios nos está aconsejando lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer. Por eso es confiar en el Señor de todo nuestro corazón, que si el Señor nos dice es por este lado, pero nuestro corazón nos dice es por el otro, no, hagamos caso al Señor donde nos dice es por este lado, porque si no haces caso al Señor, si no te apoyas en tu propia prudencia, seguro te vas a estrellar. Y después, ¿con quién vas a venir a pelear? Contra Dios, diciendo, no, mire, yo hice esto y Dios no me ayudó. No, porque como no fuiste obediente, cuando eres sabio en tu propia opinión, cuando haces las cosas como a ti te parece y sacas de tu capítulo, de tu vida, lo que vas a hacer a Dios, pues obviamente te vas a equivocar, y ya después no puedes venir solamente a pelear con Dios. Si no haces caso, no puedes venir a pelear con Dios. Entonces, no tenemos que ser sabios en nuestra propia opinión. Es decir, cuando tengas que tomar una decisión, tómala de acuerdo a lo que dice Dios a través de su palabra. Si tú no tomas decisiones de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra, entonces estás actuando en tu propia opinión. Así de sencillo es, pastor. Amén. Sí, Saúl fue uno de los hombres que se apoyó en su propia prudencia, fue el primer rey de Israel. También cuando hay la dispersión o la división de Israel con el reino de Judá, el reino del norte y del sur, el reino del norte de Israel queda con 10 tribus. Jeroboam comete también la misma error que Saúl, pero este hombre era un hombre carismático, y tenía el apoyo del pueblo. Muchas personas, por tener el apoyo del pueblo, piensan que se creen dioses y sacan a Dios de primer lugar, y eso es un error grandísimo, porque Dios es Dios y Él se merece todo honor y gloria por siempre, por los siglos de los siglos. Por eso lo primero que Él hace es hace que el pueblo se vaya a la idolatría, coloca ídolos, y también hace este hombre también algo tan tremendo en ese tiempo, era sacar del sacerdocio a los que fueron llamados al sacerdocio, que eran los levitas, y los saca y coloca a cualquier otro sacerdote a servirle al Señor. Fueron errores grandísimos que este hombre empezó a apoyarse en su propia prudencia, y cuando se apoya en su propia prudencia, entonces él se apoyó en su prudencia, en su astucia, y no en las promesas de Dios. Y ahí viene el gran error. Por eso el sabio Salomón deja la recomendación para los que iban a gobernar, deja las recomendaciones para los que dependemos de Dios, que fíate de Jehová de todo su corazón. Es decir, confiemos, creamos, tengamos esa garantía, esa seguridad de que Dios está con nosotros. Y esa seguridad, esa garantía, usted puede encontrar reyes que realmente le creyeron a Dios. En medio de las dificultades hicieron Dios grandes proezas, grandes bendiciones, hombres que le creyeron a Dios, y en medio de las dificultades Dios los sacó victoriosos, como Sadrach, Mesach y Abednego, cuando no negaron el nombre del Señor. Se mantuvieron firmes en la presencia del Señor. A mantenerse firme a lo que Dios les dijo, no les pasó nada en el horno de fuego. En el horno de fuego dice, aún las personas que fueron a colocarlos, dice que se quemaron, ellos mismos murieron al solo dejarlos a ellos ahí, pero a ellos ni un cabello se les quemó. Y el Dios Jesús estaba con ellos, dice uno semejante al Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo estaba con ellos. Por eso en medio de las dificultades, en medio de las adversidades, cuando usted se mantiene firme en la palabra, se mantiene fíate en Jehová de todo su corazón, está confiando plenamente en las promesas del Señor, está creyéndole al Señor, inmediatamente entonces Jesús está con nosotros ayudándonos. La promesa de Dios está a favor de nosotros. Mire que, mamá de iglesia, que las grandes oportunidades a veces se dañan por malas decisiones de nosotros. Hay grandes oportunidades que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros, grandes oportunidades que Dios le quiso dar a Saúl, grandes oportunidades que Dios le quiso dar a este rey Jeroboam, venían de él,
no tenían llamados a ser grandes, no tenían llamados a ser grandes hombres, pero estos hombres llegaron a ser reyes, y al llegar a ser reyes se olvidaron de que los llamó, se olvidaron de darle gloria a Dios, y al olvidarse de darle gloria al Señor, por eso las grandes oportunidades a veces se terminan, se echan a fracaso por causa de una mala decisión. Y ellos tomaron la mala decisión de ir en su propia prudencia. Por eso dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Ellos se apoyaron en su propia prudencia y tuvieron adversidades. Y podemos ver personas que se pudieron intentar apoyar en su propia prudencia. Por ejemplo, David quiso apoyarse en su propia prudencia cuando mandó a censar el pueblo. Y cuando manda a censar el pueblo, él recapacita cuando viene el profeta de Dios y le dice, va a pasar esto, ¿qué escoge? Y él escoge la mano de Dios, la misericordia de Dios, y dice el castigo de Dios que viene de la mano de Dios, porque Dios es misericordioso. Y ciertamente él comprendió esas cosas, se arrepintió, y Dios quitó el ángel de muerte que venía terminando con todas las personas, porque él sabía que cometió un error. Nosotros como humanos podemos cometer errores, nos hemos podido confiar en nuestra propia prudencia, y en ese confiar en nuestra propia prudencia hemos cometido errores en nuestra vida. Por eso la palabra del Señor nos está hablando hoy: fíate, crea, confía. Dice la palabra del Señor, tenga la garantía, tenga la seguridad, tenga ese fiar de que Dios va a darnos toda la victoria a favor de nuestra vida. Y eso es importantísimo a favor de nosotros. Pero cuando nosotros vemos a esos hombres que se fiaron en su propia prudencia, no recapacitaron aun cuando venían profetas, porque Dios es misericordioso. ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado del error que estamos cometiendo y seguimos, o se sigue la persona haciendo del error, sigue la persona haciendo las cosas? No, me está yendo bien, no es Dios, yo estoy bien así como voy, y como estoy bien así como voy, pues ¿para qué Dios? ¿Para qué pongo a Dios en mi primer lugar? Pero dice el sabio Salomón, inspirado por el poder del Espíritu Santo, cuando tuvo la revelación maravillosa del cielo, era dirigido por la sabiduría celestial, y él empieza a declarar y dice: fíate de Jehová de todo su corazón, es decir, confía, cree plenamente de todo su corazón, pero no se apoyes en su propia prudencia. Los hombres que nos deja la Escritura, la palabra de Dios, que se apoyaron en su propia prudencia, tuvieron fracasos en su vida. Por eso Jesús dice que el ladrón vino a hurtar, matar y destruir. Y cuando viene a hurtar, matar y destruir, pues dice él claramente que cuando nos fiamos de Jehová de todo nuestro corazón, entonces Él viene a darnos vida, y vida en abundancia. Y esa vida y vida en abundancia que vino nuestro Señor Jesucristo a darnos a cada uno de nosotros. Por eso el sabio Salomón empieza diciendo: fíate de Jehová de todo su corazón y no se apoye en su propia prudencia. Hemos visto hombres, ejemplo de poquitos, la Biblia tiene muchos ejemplos de hombres que se apoyaron en su propia prudencia y tuvieron grandes adversidades en su vida, pero también la Biblia está llena de hombres que confiaron en Dios, y aun cuando se hayan confiado en su propia prudencia, se arrepintieron muchos de ellos, y Dios los rescató, Dios los bendijo, y Dios los llevó en grandes Así victorias. Es, pastor, porque vemos en toda la historia la palabra del Señor, porque Dios es tan maravilloso que nos muestra la humanidad de cada uno, es decir, que como son seres humanos fallamos, pastor, y la Biblia no lo esconde, porque nosotros encontramos que todos los que sirvieron al Señor fallaron de alguna manera, se apoyaron en su propia prudencia. Veamos, por ejemplo, Abraham, un hombre llamado el padre de la fe, pero él también se apoyó en su propia prudencia, porque dijo: no, mire, ya tengo tantos años y no tengo hijos, entonces ¿qué hago? Pues voy y consigo otra señora donde me pueda dar hijos, y fue cuando tomó a Agar. Y este problema vino después, cuando empezó la dificultad entre Ismael y Isaac, ¿verdad, pastor? Entonces toda la Biblia nos muestra, y Dios me parece espectacular de Dios que nos muestra la humanidad. No es que nos muestra hombres perfectos, porque la Biblia no nos muestra hombres perfectos. Todos de alguna manera fallaron, no encontramos ni uno que no haya fallado, todos fallaron de alguna manera, pero Dios nos muestra eso, esa humanidad del ser humano, de poder volver, de recapacitar y decir: hombre, no puedo andar en mi propia opinión, porque eso me hace daño, me equivoco, tomo malas decisiones, y obviamente si voy en mi propia opinión, pues mira mal. Por eso la palabra del Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen.
¿Cómo oímos la voz del Señor? A través de la palabra. Ahí es cuando nosotros confiamos en lo que Dios nos está diciendo a través de la palabra y no confiamos en lo que nos está diciendo la mente, los pensamientos. Pero recuerde que el enemigo nos bombardea es a través de pensamientos en nuestra mente y así logra muchas veces engañar a las personas. Por eso le dicen, no, usted puede hacer las cosas solo, usted no necesita a Dios, usted es más inteligente que Dios, haga de esta forma y verá que usted va a salir bien. Porque el enemigo siempre busca sacar al hombre de la presencia del Señor. ¿No lo hizo acaso con Eva? Con Eva lo hizo así, cuando ella estaba bien, buscó sacarla de la presencia del Señor a manera de engaño. ¿Y solamente para qué? Si la persona no oye la voz de Dios, sino oye la voz del enemigo, pues el enemigo lo que quiere es matar, como decía el pastor, lo que quiere es destruir, lo que quiere es dañar. El enemigo siempre te está hablando porque quiere llevarte a derrota. Así que nosotros lo que tenemos que aprender es a discernir y a escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios se escucha y se discierne a través de la palabra del Señor, pastor. Amén. Amada iglesia, por eso nuestro Señor Jesucristo dice que viene a darnos vida y vida en abundancia. Por eso fíate de Jehová de todo tu corazón. Y eso es vida y vida en abundancia. Sabemos que tenemos como hombres, como seres humanos aquí en la tierra, hombres y mujeres, así como en la Biblia, triunfaron y vencieron cuando se fiaron de todo, creyeron de todo corazón, confiaron, se aseguraron que Dios era el que lo iba a sacar en victoria. Ellos salieron victoriosos de enfermedades, de adversidades, de enemigos, de conflictos familiares, salieron victoriosos. Cuando confiaron, cuando creyeron, cuando fiaron su vida al Señor, confiaron que Él los iba a sacar, creyeron que Él los iba a tener victoriosos. Es lo que Jesús nos dice, que vino a darnos vida y vida en abundancia. Pues pasamos nosotros por adversidades, por procesos. En los procesos Dios nos está ayudando, pero normalmente a veces nosotros queremos ayudar a las personas que están en el proceso. Por ejemplo, en una crisis económica, Dios en los procesos está enseñándole algo a alguien y normalmente uno quiere sacar y ayudar a las personas, cómo darles un recurso, pero normalmente a veces troncamos los procesos, como la persona acaba de hablar. El proceso de Abraham fue troncado un poco por la ayuda de que hizo Sarai y la ayuda de Agar que quisieron traer para ayudar al proceso de lo que Dios estaba enseñando a Abraham y a todo lo que iba a pasar en ese tiempo en Israel. Pero normalmente nosotros a veces en los procesos debemos saber que aun cuando sean duros, a cuando estemos pasando por cosas difíciles, Dios está con nosotros y Dios nos va a dar la grande victoria. Por eso el enemigo está acechando a ver en qué momento la persona dice, ya no puedo, la persona dice, no tengo con qué, la persona empieza a aceptar la derrota en su vida y en ese momento él se apropia de esas cosas. Por eso uno de los pasajes más extraordinarios que me gusta y muchas veces usted me escuchará hablar de estos es por cómo Dios nos protege, cómo Dios está a favor de nosotros, cómo el enemigo viene a hurtar, matar y destruir, pero Dios está protegiéndonos y no nos dejará tocar. La sangre de Jesús está alrededor de nosotros protegiéndonos. Por eso Job, cuando dice que se va a presentar, el diablo se presenta delante de Dios y dice que viene de rodear toda la tierra y como viene para hurtar, matar y destruir lo que él le dé en su voluntad hacer, pero la santa voluntad de Dios está para protegernos. Dice, pero ¿se has fijado mi siervo Job? No, pero ¿cómo? Si no lo puedo tocar, usted le tiene un cerco alrededor de él. Eso hace Dios, eso hace cuando nos fiamos de Jehová. Fíate de Jehová de todo tu corazón, Él nos traerá vida y vida en abundancia. Eso es, coloca ese cerco, esa protección. El enemigo no te puede tocar ni a ti ni a tu familia. Por eso dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando nosotros hacemos eso, somos bendecidos, pastora, somos bendecidos, iglesia. Sí, Señor, así es. Y nosotros nos damos cuenta que si pasamos por adversidades, porque de hecho tenemos que pasarlas, ¿cómo es que vamos a ver la gloria del Señor, pastor? Cuando pasamos por adversidades, si todo está bien, si no tenemos ningún problema, pues ¿para qué va a meter la mano el Señor si no tenemos necesidad? Pero cuando vienen las grandes dificultades, cuando vienen los problemas, cuando viene la prueba en nuestra vida, ahí es cuando el Señor nos muestra que si confiamos en Él, nosotros vamos a salir, como dice la palabra, más que vencedores en Cristo Jesús. Pero es que esos momentos de prueba, de aflicción, se hicieron para que el Señor muestre con su poder lo que puede hacer por nosotros. Por eso ese es el momento de confiar. En el momento, pues si todo estaba bien, ¿para qué necesitamos confiar, no? Pero si viene el momento de adversidad, de problema, ahí es donde confiamos en el Señor. Ahí nos fiamos, nos confiamos plenamente de que algo hará el Señor, pero que nos sacará en victoria, pastor.
Amén. Por eso debemos creer en nuestro Señor Jesucristo, que Él nos puede sacar de las dificultades. El enemigo está acechando, está ahí expectante, listo para tomar cada palabra, para tomar cada afirmación negativa de la vida de la persona para hacerse y apropiarse y hacer la realidad en la vida de la persona. Por eso, una persona cargada, una persona con dificultades, es una persona que se carga físicamente, pues va a traer adversidades porque su mente la está cargando de pensamientos negativos, de problemas, de dificultades, y se siente sola, se siente que desamparada o desamparado, y ahí es cuando el enemigo aprovecha para hacer daño, no solo daño mental, no es daño, sino daño físico, dañó lo espiritual y daña todas las cosas. Por eso es tan importante saber que debemos fíate de Jehová de todo tu corazón y no se apoye en su propia prudencia. Dice, reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando nosotros reconocemos que es Dios el que está a favor de nosotros, cuando reconocemos que Él es el que nos puede ayudar, entonces empieza a aparejar, empieza a que todas las cosas que emprendamos venga a favor de nuestras vidas. Dice, y Él enderezará tus veredas, es decir, empezará a guiarnos correctamente, a traer la prosperidad, a traer toda la bendición maravillosa del Señor a favor de nuestra vida. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Es importantísimo porque normalmente nosotros a veces nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Sabios y pensamos que nosotros tenemos razón en lo que estamos haciendo y que Dios no tiene razón en lo que Él nos dice. Y ahí es un gran error porque Dios es Dios y lo que Él delineó, lo que Él decretó, lo que Él declaró, eso va a ser. Pasará el cielo, pasará la tierra, pero la palabra de Dios es la que permanece para siempre. ¿Cuántos hombres se han opuesto a la palabra del Señor y hoy en día no existen, no son nada? ¿Cuántos grandes reyes han hablado mal de la palabra del Señor y hoy que nada? Ni el recuerdo por ahí de las historias hablan de ellos, pero de hecho no tienen nada, no dejaron ni buen legado para poder decir, qué chévere poder seguir esas cosas. Por eso es tan importante saber, por ejemplo, David, que murió creyendo en el Señor, aún en su vejez estaba firme, le recomienda a su hijo, no se aparte su corazón de la palabra del Señor, teme al Señor, y él le da esas recomendaciones a Salomón, y por eso aún en su vejez dice que él vivió largura de días, ¿sí? Dice que largura de días, y esa largura de días Dios le dio vigor en todos sus años, y eso es importantísimo. Los años que van pasando en nuestra vida, cuando tenemos temor de Dios, Dios nos da fuerza. ¿Por qué? Porque está sacando los pensamientos de derrota, los pensamientos de adversidad, lo que se ha llevado a la mente y que lo han llevado al corazón, y la persona anda cargada, anda en adversidad, pues eso físicamente va a deteriorar la vida de la persona. También espiritualmente el enemigo pues ha aprovechado esto y ha introducido sus huestes espirituales de maldad y empieza a hacer daño. Por eso la persona está aburrida, la persona se siente desesperada, se siente angustiada, se siente con cargas, porque eso es lo que trae el enemigo. Y por eso nos recomienda el salmista, fíate de Jehová de todo su corazón. Y nos habla también porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Medicina a tu cuerpo, es decir, cuando usted tiene la paz en el Señor, cuando usted tiene la confianza en el Señor, Él saca toda enfermedad de nuestra vida. La angustia, la preocupación, la amargura, esa inseguridad en la vida del corazón de las personas lleva para que se abra una brecha y el enemigo entra a hacer daño. Pero por eso Jesús dice que vino a darnos vida y vida en abundancia. Aquí la vida que nos está dando, esta vida es para darle la gloria al Señor. Ha venido el Espíritu Santo de Dios a nuestra vida y cuando llega a nuestras vidas, en sus heridas nosotros somos curados. Es decir, todo dolor, toda adversidad, toda enfermedad, vamos a ser sanos. Somos sanos por las llagas de Jesús. En sus heridas fuimos nosotros curados. Ya está hablando que la enfermedad terminó porque Él la clavó en la cruz del Calvario. Esa enfermedad que estás pasando ya fue clavada en la cruz del Calvario, pero tenemos que fíate en Jehová de todo su corazón.
No es en nuestra propia prudencia. Nuestra propia prudencia dice, el médico me dijo esto, el médico declaró ese cáncer, el médico declaró estas cosas. Esa es la propia prudencia de las personas, de los exámenes, los edictos que vienen contra el banco, que está hablando en contra de nosotros, las personas que están hablando en contra de nosotros. Esa es la propia prudencia. Pero si nos fiamos en el Señor de todo corazón, lo reconocemos en todos nuestros caminos, Él enderezará nuestras veredas. Es importantísimo saber que cuando tenemos esa paz, ese gozo, esa alegría en nuestros corazones, Él trae sanidad a nuestra vida. Y esta noche tenemos que abrir nuestro corazón a Él, fiarnos, creerle, confiar que Él está a favor de nosotros. Yo no sé cuál sea tu problema. Si es físico, Jesús nos sana. Si es una adversidad económica, Él es nuestro proveedor. Si estamos necesitando algo, tenemos un Dios que siempre está al cuidado de cada uno de nosotros. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice Jesús, niéguese a sí mismo, es decir, negarnos a nuestra propia prudencia. Tome mi cruz, tome las cosas, tome las promesas del Señor y sígame. Seguimos las promesas del Señor, seguimos la palabra de Dios. Y cuando seguimos la palabra del Señor, entonces tenemos esas bendiciones grandes. Vamos a orar en esta noche para recibir esas bendiciones maravillosas en nuestra vida. Padre y maravilloso Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos da hoy la palabra: fíate de Jehová de todo su corazón y no se apoyes en su propia prudencia. Hemos visto, Señor, como en nuestras vidas, como aquellos hombres quizás nos hemos apoyado en nuestra propia prudencia. Queremos pedirte perdón por eso, Dios, cuando te hemos sacado de la dirección de nuestras vidas, de la dirección del problema, de la dirección de nuestra economía, de la dirección de nuestros sentimientos, de la dirección de las cosas nuestras. Y hoy queremos volvernos a ti y decirte: Dios, la sangre de Jesús me limpia de todas aquellas adversidades, y hoy me confío plenamente, creo plenamente que he sido llamado para tener vida y vida en abundancia. Por eso fíate en Jehová de todo su corazón. Y aquí está mi corazón abierto a ti, Señor Jesús, para decirte gracias por las bendiciones gloriosas. Soy sano, soy libre, soy próspero, soy bendecido, vengo con la protección del cielo. Viene ese cerco de protección a favor de mi familia, de mi vida, porque tú tienes el poder para hacer todas las cosas a favor de nosotros. Nos declaramos sanos, nos declaramos libres en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, participemos también de esa bendición gloriosa de dar para recibir. Vamos a dar en esta hora una ofrenda, una primicia, un pacto en la cajita de fe en tu casa. El próximo domingo aquí en Casa Roca Restauración lo traeremos al alfolí, y esa ofrenda, esa primicia, ese pacto que nosotros hacemos, dice que es una semilla que sembramos, una semilla buena que viene a nuestras vidas, buena, remecida, y dice abundante será dada en nuestro regazo. Eso es importantísimo en nuestra vida. Por eso vamos a orar por nuestra economía también. Padre y maravilloso Dios, te damos muchas gracias porque tú nos dices que de cierto nos bendecirá con abundancia y nos multiplicará grandemente. En el nombre de Jesús recibimos esa promesa, y gracias, Señor del cielo, porque sabemos que tú nos das el poder para hacer las riquezas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, que la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo los continúe bendiciendo. Los esperamos el próximo domingo aquí en Casa Roca Restauración a las 9 de la mañana. La paz del Señor. Amén. Bendiciones, iglesia.